sostenible internacionalmente, para que esa victoria sea creíble, sea digna, sea sostenible y no sea una victoria, entre comillas, que después se vuelva contra los propios intereses de los colombianos. Tenemos que obrar así, y hemos aprendido a obrar así. Hemos aprendido a suspender operaciones y combates, senador Virgüez, para que entre la Fiscalía, para que entre el CTI, a asegurar una escena y garantizar que las pruebas no sean manipuladas y que nuestros hombres se puedan defender en los estrados judiciales cuando tengan que explicar su desempeño en una operación militar, aún frente a las FARC. Cada caso de grave violación de del derecho internacional humanitario o de una sindicación, o cada caso de graves o de violaciones de derechos humanos va automáticamente a la justicia ordinaria. A mí me enseñaron en la escuela de Derecho que en materia criminal todo caso de duda se absuelve en favor del reo. Pero Colombia ha tomado una decisión política, una decisión colectiva, que es que en el caso de nuestros militares, toda duda se absuelve en contra del sindicado, en contra del investigado, y se somete al escrutinio de la justicia más rigurosa, que es la justicia ordinaria. Es verdad, eso despierta preocupaciones, es cierto. Y para enfrentarlas, estamos trabajando con toda intensidad en los temas de instrucción, en los temas de capacitación, en los temas de formación de nuestros soldados, de nuestros policías, en los temas de mando y control, en unas directivas que hablan de las operaciones, las reglas de encuentro en operaciones en el marco de derechos humanos, tarjeta azul, o en el marco de derecho internacional humanitario, tarjeta roja. Y es cierto lo que usted dice, cuando enfrentamos a las bandas similares no podemos entrar disparando. Tenemos que entrar como entramos frente a un grupo de apartamenteros. Tenemos que entrar como entramos frente a un grupo de fleteros. Tenemos que entrar ordenando el alto, ordenando que se entreguen. Y solo si nos responden con fuego podemos usar la legítima defensa. Y hay condiciones de riesgo inminente en donde se puede actuar de esa manera. Son temas un poco técnicos, pero es verdad, ahí hay una preocupación, hay unas inquietudes que se han absuelto con realismo político y yo creo que con sabiduría desde el punto de vista ético y moral, imponiéndole a nuestros héroes de las fuerzas militares un marco en el que ellos están avanzando positivamente para brindarnos seguridad a los colombianos, pero un marco ciertamente restrictivo. Yo me atrevería a decir, no hay otro país en medio de una confrontación de esta intensidad que no esté juzgando a sus héroes, a sus combatientes en esa confrontación en tribunales marciales, sino ante jueces ordinarios. Es verdad, esa fue una decisión que tomamos. Pero, senador Virgüez, nosotros estamos en un Estado de Derecho. Nosotros estamos en un régimen donde hay separación de poderes. Las reglas de competencia en esta materia las definió la Corte Constitucional, las ha definido el Consejo Superior de la Judicatura. Cada que hay una sospecha de una implicación de derechos humanos o de grave violación del DIH, eso se absuelve en favor de la justicia ordinaria. Tenemos que obrar dentro de ese marco y tenemos que cumplir la tarea aún en medio de esas restricciones. Es un tema interesante para el debate político y social, yo lo sé. Pero nuestros héroes militares y policías están obrando, cumpliendo rigurosamente con ese marco, no exentos de preocupaciones, pero cumpliendo con el marco constitucional y legal que se les ha impuesto. Ahora, es que cuando hay una sindicación, el que resuelve el tema no es el ministro de Defensa, ni los comandantes militares ni policiales, ni siquiera los jueces de la justicia penal militar. O el Consejo de la Judicatura o la Corte Constitucional resuelve el tema en favor de que la decisión de fondo la tome un juez ordinario. Entonces no basta tomar una decisión política distinta, que por ejemplo nosotros hubiéramos podido decir en el Consejo de Seguridad Nacional que tuvimos en febrero, donde esta decisión se ratificó. El marco jurídico para enfrentar las bandas criminales es un marco de derechos humanos. Fue una decisión tomada allí en el Consejo de Seguridad Nacional. No bastaba cambiar esa decisión. Si luego usted no puede garantizar que los fiscales no tengan la misma coincidencia con usted, o los jueces no tengan la misma coincidencia con usted. Para proteger a nuestros militares y policías, tenemos que adoptar la línea más conservadora, la línea más prudente. Y esa es la línea de derechos humanos. Ahora, también debo decir que hasta el mes de febrero de este año, cuando ordenamos la operación Troya Caribe y luego la Troya Pacífico, y hasta hace unos pocos meses, cuando a través de una directiva ministerial definimos cuál iba a ser la forma
cómo íbamos a enfrentar, la nueva forma como íbamos a enfrentar las bandas criminales. Hasta ese momento, la responsabilidad de enfrentar bandas criminales en Colombia era fundamentalmente de la Policía Nacional. Y las fuerzas militares solamente entraban cuando la policía los llamara. O sea, entraban poquito. Porque usted sabe cómo funcionan las instituciones. Cuando eso se da en esas condiciones, pues la policía rara vez tiende a llamarlos, tiende a cumplir con su misión. Lo que ordenamos este año es que todas las fuerzas militares y de policía concurren a enfrentar el desafío de las bandas criminales en igualdad de condiciones y con una sofisticación en su coordinación, en donde las fuerzas militares que no tienen funciones de policía judicial suelen ir en estas operaciones acompañadas de miembros de la policía judicial para poder complementar capacidades y fueros y competencias de cada una de esas instituciones, colaborando y siendo más efectivos en el desafío que nos plantean las bandas criminales. Quiero, dentro de ese marco general, contarle a la ciudadanía que nos está viendo a través de la televisión y contarle a los senadores lo que ha sido el balance en términos concretos para la gente del primer año del gobierno del presidente Santos. Porque yo repito, senador Virgüez y senador Camilo Romero, un homicidio es demasiado. Pero también debo decir que una situación que se ha incubado por 47 años no se resuelve de la noche a la mañana. Que un narcotráfico que estamos sufriendo por más de 30 años no desaparece de un día para otro. Y que todas las sociedades enfrentan retos delincuenciales, aún las que no tienen narcotráfico y las que no tienen FARC. Debo decir eso. Y en medio de eso, debo decir que a nuestros hombres les estamos controlando y los estamos valorando por los resultados que produzcan en la reducción de criminalidad que afecta a la gente común y corriente en Colombia. Y empiezo por el homicidio. En el último año del gobierno del presidente Álvaro Uribe, es decir, 7 de agosto del año 2009 a 6 de agosto del año 2010, y quiero hablar de ese último año porque es el parámetro lógico de comparación, pero además porque nadie en Colombia, ni el más lejano de sus adversarios, se ha atrevido a cuestionar las credenciales del presidente Álvaro Uribe en materia de seguridad. Nadie. Me parece que es un buen punto de comparación. En ese último año del gobierno del presidente Álvaro Uribe, tuvimos en Colombia 15.936 homicidios. En el primer año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tuvimos 15.021. 7 de agosto del 2010 a 6 de agosto del 2011. Una reducción de 915 homicidios. Una reducción del 5.7%. Cuando usted ya no considera el último año completo, sino lo que ha sido este año 2011, esa reducción se aproxima al 9%. Cada mes que pasa estamos intensificando la reducción de homicidios en comparación con un periodo comparable del año anterior. Y yo creo que en una sociedad afligida por el irrespeto al derecho a la vida como la nuestra, ese es el primer parámetro de comparación. Y yo quiero compartir con ustedes las pequeñas victorias, los grandes desafíos y tropiezos, pero también las grandes victorias. Permítanme decir que para el ministro de Defensa y para el gobierno nacional, la más grande victoria del último año ha sido esta reducción sustancial del homicidio. Porque llevábamos 2 años en los que la reducción de homicidio era a duras penas del 2%. Y habíamos llegado a un estado como de resignación, en el cual decíamos, bueno, es que tal vez hemos tocado un piso de cristal, tal vez es que los colombianos somos así, somos peleoneros, y mezclamos el alcohol con las peleas, y entonces nos vamos a las manos, y entonces no podemos bajar de ese número de homicidios. Pero yo creo que frente a eso, el viraje, la intensificación, el ejercicio de liderazgo que está haciendo el gobierno, acompañado por muchos actores sociales, gobernadores, alcaldes, gremios, líderes de opinión, región por región, municipio por municipio, ha permitido cosechar este resultado en este primer año. Y es muy significativo. ¿Cómo lo hemos logrado al interior? La discusión estratégica que tuvimos con los comandantes policiales y militares en esta materia fue muy interesante.
porque también allí había esa especie como de temor de que nos planteáramos una meta muy ambiciosa.